Estamos ante un punto de inflexión en la historia, uno de esos momentos en los que las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro en las próximas décadas. Preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de Norteamérica. Para demostrar que hay voluntad de cumplir con su parte del acuerdo recién firmado con la oposición para establecer garantías sobre las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Bien, de inmediato arrancamos con la mejor información, noticias de última hora. Estados Unidos y Venezuela conversan por alivio de sanciones a cambio de elecciones justas. Representan la primera oportunidad significativa para aliviar las restricciones impuestas por el gobierno de Trump. El gobierno de Estados Unidos está manteniendo conversaciones con Venezuela sobre la posibilidad de levantar sanciones a cambio de elecciones justas el año que viene. Las charlas, que todavía son preliminares, involucran a altos funcionarios de ambas naciones, entre ellos el titular del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez, según personal familiarizado con el proceso que pidieron ser identificadas. Estados Unidos ha sugerido la idea para persuadir al régimen de Nicolás Maduro de mantener una elección competitiva en el año 2024, así como liberar prisioneros políticos. Las sanciones han profundizado la crisis económica y humanitaria de Venezuela al frenar las ventas de petróleo, pero no han logrado su objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder. Si se llega a un acuerdo, Estados Unidos consideraría una licencia para levantar algunas o todas las sanciones de Venezuela temporalmente. Las conversaciones ahora representan la primera oportunidad significativa para aliviar así las restricciones, la mayoría de las cuales fueron establecidas por la administración de Donald Trump, quien también adoptó un enfoque de línea dura hacia el gobierno venezolano. Se espera también ampliamente que Maduro, en el poder desde el año 2013, se postule para un tercer mandato el próximo año, pero aún así no ha fijado una fecha para la votación ni ha invitado a observadores extranjeros. No está claro que tan pronto se podría llegar a un acuerdo, si es que se llega, y mucho dependería de las acciones del régimen de Maduro. Según la gente, el gobierno ha tomado una serie de medidas antidemocráticas, incluida la prohibición de candidatos de la oposición como María Corina Machado. En caso de que Venezuela tome medidas concretas para restaurar la democracia que conduzcan a elecciones libres y justas, estamos dispuestos a proporcionar el alivio de sanciones correspondientes, habría dicho Adrian Watson, quien es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una respuesta escrita a las preguntas. Cualquier acuerdo llegaría en un momento crítico, ya que Venezuela está a punto de anunciar una nueva junta electoral encargada de supervisar las elecciones. Funcionarios de prensa de la presidencia de Venezuela y de Jorge Rodríguez no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Bien, y continuamos. ¿Qué hacer ahora? El levantamiento de sanciones a Venezuela aviva el debate en la Casa Blanca. Hace unos días Estados Unidos flexibilizó sus sanciones sobre el sector petrolero venezolano en respuesta a un acuerdo entre el gobierno y oposición firmado en Barbados. Sin embargo, la medida es temporal y está sujeta a condiciones, una de ellas que se rehabilite a María Corina Machado. La Casa Blanca mantiene conversaciones para determinar sus próximas acciones respecto al recién anunciado levantamiento de sanciones al sector petrolero de Venezuela. Fuentes con conocimiento de las deliberaciones dijeron a un medio de comunicación que la administración de Biden considera al menos dos frentes. A finales de noviembre, el gobierno estadounidense podrá desmantelar el alivio de sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro no permite la habilitación de la opositora María Corina Machado, elegida este domingo como la candidata presidencial de cara a las elecciones del 2024. De acuerdo con fuentes con conocimiento de las discusiones internas en la Casa Blanca, los funcionarios estadounidenses evalúan profundizar el diálogo para que el gobierno de Caracas acceda a las condiciones impuestas por Estados Unidos. Otro grupo, dicen las fuentes, están valorando desde este punto de vista doméstico el impacto que podría tener la reimposición de sanciones en la crisis migratoria, específicamente en la frontera surestadounidense, donde en el último año vienen registrándose cifras récord de cruces irregulares. Dentro de la administración de Biden, habría quienes sostienen que el regreso al esquema de sanciones nos llevaría al mismo lugar donde estábamos antes, comentó a un medio de comunicación un funcionario que pidió no ser identificado. En una entrevista a un medio de comunicación, el asesor del presidente Joe Biden, Juan González, confirmó que existe un debate político en los adentros del gobierno estadounidense sobre este tema. ¿Vamos a volver a imponer sanciones sectoriales completas o existe un enfoque mejor y más específico? ¿Vamos a volver a imponer sanciones sectoriales completas o existe un enfoque mejor y más específico? El diálogo, no como un premio, sino como una forma de nosotros avanzar nuestros intereses y apoyar lo que quieren todos los venezolanos. Pero incluso quienes lo negociaron tienen sus reservas, pues el alcance del pacto es limitado, aunque presuntamente autoriza la participación de todos los candidatos presidenciales.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, dijo que si un aspirante ha sido inhabilitado no podrá ser candidato, por lo que aún se desconoce si María Corina Machado podrá participar en las próximas elecciones presidenciales. Hoy Machado reprochó que el texto no ofrezca certeza a los venezolanos, pues previamente el régimen de Maduro ha violado otros acuerdos. Se cuestionó González. Estas son preguntas que creo que deben discutirse en el Congreso, la plataforma unitaria y con otros para determinar así cuál es el camino correcto, respondió el alto funcionario. Un grupo de legisladores republicanos criticaron a Biden por levantar las sanciones, entre ellos el senador por Florida, Marco Rubio, quien lo catalogó como un apaciguamiento. El jefe negociador del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición, Jorge Rodríguez, rechazó energéticamente la condición de Washington sobre la suspensión de las inhabilitaciones políticas, respondiendo a las declaraciones de Juan González. Consideró las expectativas de Washington como falsas y mentirosas. A estas alturas deberían saber que Venezuela no acepta presiones, ni chantajes, ni sobornos, ni injerencias de poder o de país alguno, insistió el también presidente de la oficialista Asamblea Nacional en una transmisión televisiva. Maduro abogó por establecer una nueva era de relaciones con Estados Unidos tras el anuncio del levantamiento limitado de sanciones a los sectores energéticos de Venezuela. Entre las expectativas de la Casa Blanca también está la progresiva liberación de estadounidenses detenidos por el gobierno de Caracas. Los altos funcionarios de Washington podrían valorar una eventual concesión en este tema como un paso en la dirección correcta. El gobierno de Maduro se ha levantado en la mesa de negociación con la oposición en varias ocasiones. En una entrevista a un medio de comunicación la semana pasada, González indicó que desconocen si la estrategia actual tendrá éxito, pero se mostró a favor de intentar algo nuevo. Estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más información. Venezuela sí necesita un acuerdo, pero por supuesto que conociendo la naturaleza del adversario hay que tener desconfianza hasta el último minuto. Otros puntos del pacto incluyen la presencia de observadores electorales internacionales y la actualización de un registro electoral para incluir a los venezolanos en el extranjero. No comparto esa negociación, para nada. De verdad que no le veo avance. En respuesta, el Departamento del Tesoro anunció el levantamiento parcial de algunas sanciones a Venezuela, que incluyen la autorización de transacciones relacionadas al petróleo y el gas por un periodo de 6 meses y de las operaciones de Minerven, la empresa estatal venezolana de extracción de oro. También se eliminó la prohibición de negociar en el mercado secundario ciertos bonos y acciones. Bueno, mis amigos, y continuando con noticias de última hora sobre lo que pasa en Venezuela, Nicolás Maduro pide a los BRICS aceptar a países de la OPEP para dominar así el mercado petrolero. El mandatario venezolano Nicolás Maduro habría ratificado este jueves las intenciones de la nación caribeña de ingresar al grupo de economías de emergencia BRICS y aseguró que la aceptación de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que han hecho su solicitud formal, garantizaría el manejo del 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo. De los 23 aspirantes en el eventual proceso de ampliación de los BRICS, 7 de ellos pertenecemos a la OPEP, que abastece un porcentaje fundamental del mercado mundial, y entre nosotros agrupamos el 77% de las reservas de petróleo del mundo, habría dicho el mandatario venezolano durante su intervención telemática desde Caracas en la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Grupo de Johannesburgo, que empezó este martes. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. En el video transmitido durante la reunión de este jueves, el jefe de Estado venezolano habría destacado también 7 solicitantes quienes pertenecen al Foro de Países Exportadores de Gas GECF, que también maneja el 72% de las reservas del gas del mundo y abastece el 44% del mercado mundial. Venezuela se suma a las peticiones de los países con aspiraciones de ingresar a los BRICS, tal como expresó formalmente en una carta en el año 2015, y lo ratificamos recientemente, aportando así este modelo integrador mundial, las mayores reservas de petróleo certificadas del mundo en nuestro país, entre otras riquezas, habría afirmado. Además, Venezuela ofreció a los BRICS su experiencia acumulada en la lucha y resistencia ante la imposición ilegal de sanciones, así como la responsabilidad de promover el relacionamiento político y económico de la arquitectura BRICS con los principales mecanismos de cooperación de América Latina y el Caribe. Desde Venezuela unimos voluntades para la configuración de una nueva arquitectura financiera que permita realizar nuestras transacciones con novedosos medios físicos y digitales y con una amplia canasta de monedas nacionales.